Gracias, presidente. Señorías, buenos días. El pasado día 19, en la comparecencia para explicar sus líneas de trabajo, el consejero de Educación puso sobre la mesa las dos posturas que coexisten hoy en este Gobierno de aluvión y conveniencia sobre un tema capital hoy en el debate escolar, el de las ratios en el sistema educativo. Bien es sabido que el asunto ratios ha ido al cajón de los desacuerdos en el acuerdo de Gobierno, porque se mantienen las posturas con las que se acabó la legislatura pasada y que quiero empezar recordando. En primer lugar, todos los socios del PSN en el Gobierno apoyan la reivindicación de los sindicatos educativos de la enseñanza pública, que trasladaron en este Parlamento la necesidad de una bajada inminente de ratios en nuestro sistema educativo. Las razones de esta bajada, que ellos calificaban de necesaria y urgente, eran que las bajadas de ratios, según ellos, inciden directamente en la calidad educativa. Es decir, a menor ratio, mayor calidad. Además, van a evitar el cierre de aulas y centros, dado el problema que se presenta ante una bajada del número de alumnado en las aulas. El consejero, por cierto, dijo que no estaba muy de acuerdo en esa visión y luego comentaremos. Y por último, y ante las elevadas cifras de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que puso en evidencia el reciente informe de Contos, la disminución de ratios permitiría mejorar la respuesta educativa del alumnado con dificultades de aprendizaje. En el lado contrario, el PSN, que sigue la senda del Ministerio de Educación y Formación Profesional, como no, que a principios del pasado curso y ante las demandas de docentes y familias descartaba la reducción general de ratios. En primer lugar, por cara. Hablaba de entre 4 y 6.000 millones de euros a pagar por las comunidades autónomas y porque, según estudios internacionales, que no citó, por cierto, sus efectos en la mejora de la calidad de la educación no tienen un impacto significativo y que la apuesta debería centrarse en una bajada de ratios selectiva para aquellos centros que presentan una alta proporción de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. El propio señor Gimeno, siguiendo esa doctrina, nos decía en enero de este año que el descenso vegetativo debe servir para mejorar la calidad y transformar los centros y que centrarse en una bajada lineal y despersonalizada, a su criterio y el del propio departamento, es regresiva y que el debate no puede pivotar exclusivamente sobre una ratio popular y recurrente, dijo textualmente. Por ello nos anunció la continuidad de la medida de rebaja de ratios en educación infantil para aquellos centros con un índice negativo en escolarización de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, 20 en primero del segundo ciclo de educación infantil y continuar con la medida de 22 en segundo ciclo que había sido ya implantada, independientemente, por supuesto, de si los centros son de la red pública o de la red concertada. Medida, desde luego, que desde UPN compartimos y así lo pusimos de manifiesto en aquel debate. Hasta aquí la historia. Pero claro, empieza una nueva legislatura y el señor Guzmán vuelve a poner en escena la bajada de ratios. El señor Gimeno, con evidente malestar ante la interpelación de Contigo Surekin, fue categórico sobre el asunto. Bajar las ratios no es progresista, repitió varias veces. Se lo digo aquí y se lo podré decir cuando usted lo considere oportuno. Me recordó aquella frase que hizo Fortuna: no vamos a pactar con Bildu, si quiere se lo repito 5 veces o 20, o esa actual de la amnistía no cabe en la Constitución. Y me dio por pensar, por darle una vuelta, con evidente maldad, lo reconozco, que si los sindicatos docentes tuvieran 7 diputados en el Congreso necesarios para mantener al señor Sánchez en la Moncloa, bajar las ratios no solo sería progresista, sería el colmo de la innovación pedagógica, sería la medida más avanzada que ha tomado gobierno alguno, no en el mundo mundial, sino en toda la galaxia, esa que surca la señora Díaz con sus naves. Sería la mejor medida, la más progresista medida para no dejar a nadie atrás en la escuela. Pero vayamos a los datos. Dice el informe de Lucas Gortázar para ESADE, que también citó el consejero en la comparecencia, que en los últimos 10 años España ha perdido casi medio millón de alumnos en las enseñanzas obligatorias y que para 2037 perderá más de 1 millón, de 7,5 a 6,5. Aunque esa progresión, y en esa progresión desagregada por provincias, Navarra, dice, se quedaría más o menos igual, solo suben, es decir, van a tener más alumnos Baleares y Almería, un 7%, supongo que por la previsión de alumnado sobrevenido. Sin embargo, los datos actuales de Navarra no van en esa dirección. Miren, en el año 2010, según el Nastat,
nacieron en Navarra 6.778 niños. En 2020, 5.036. Han empezado el curso 5.072, o sea que se ajusta a los nacimientos. Si dividimos el número de niños por la ratio infantil, que es de 17,3, tenemos justo unas 100 aulas menos. 100 aulas, señorías, que serían más porque hay muchos sitios en donde la ratio no llega a 17 alumnos. Es decir, esa cohorte, la que ha empezado ahora, ha restado al sistema 100 aulas, 100 grupos para toda su escolarización, para los próximos 15 años. Otra cosa será que se mantengan o no, es decir, que bajemos la ratio sin bajar la ratio oficialmente, manteniendo el número de grupos a pesar de que tengan menos alumnado, que es lo que se ha hecho en la pasada legislatura. Cuando dice el consejero que no han disminuido los grupos, señorías, no ha hecho el milagro de los panes y los peces, sino que se mantienen los grupos con menos alumnos. Y la prueba es que prácticamente han desaparecido los sorteos y todo el mundo entra a donde pide porque hay huecos, sobre todo en la enseñanza pública. Pero fíjense, esto no es siquiera lo peor. Según los datos que se dieron la semana pasada en la apertura del año judicial, en Navarra, en 2022, nacieron 3.696 niños y niñas. Repito la cifra, 3.696, 1.300 niños menos que hace solo 3 años. Decir que se mantendrán los mismos grupos solamente de aquí al final de la legislatura es mucho decir, por mucho alumnado sobrevenido que tengamos. Y pensar que en 2037 vamos a tener más o menos el mismo alumnado es tener mucha fe en la capacidad, y en las intenciones reproductivas de los navarros y las navarras. Bueno, para completar el análisis nos falta el factor profesorado y lo voy a hacer con los datos del propio Departamento de Educación. Curso 10-11, previo al famoso Real Decreto 14-2012 del Partido Popular, el de las camisetas verdes. El sistema tenía 10.065 profesores y profesoras, 7.313 en la pública y 2.752 en la concertada. Año 2022. El sistema educativo navarro tiene 11.552 profesores y profesoras, 9.214 en la pública y 2.338 en la concertada. Recapitulando, el sistema educativo navarro tiene hoy 1.500 profesores más que en 2010. Pero es curioso el reparto. La enseñanza pública tiene casi 2.000 más, mientras que la concertada tiene 400 menos, manteniéndose más o menos el tanto por ciento de proporciones de alumnado similar. Bueno, seguro que este dato nos llevará a alguna conclusión mayor. En resumen, ya lo dije hace unos meses, tenemos en la enseñanza pública casi un 30% más de profesorado para un sistema que va a recibir en los próximos años más de un 30% menos de alumnado y bajando, diga lo que diga el señor Gortázar. Por cierto, el informe se titula «La escuela se está quedando sin niños, una oportunidad para transformar el sistema educativo». Yo, si alguien lo precisa, se lo cedo gustosamente. Bueno, oportunidad, claro, oportunidad sí, porque teniendo claro que los recursos en cualquier sistema educativo financiado con fondos públicos son dos, el tiempo, es decir, en forma de horas profesor, y el espacio, la infraestructura escolar necesaria. Ante esta situación, una bajada de natalidad se puede abordar de dos formas sencillas. Una, no hacer nada, por lo que el sistema, ante la falta de alumnado, tenderá a eliminar los excesos de tiempo, eliminando profesores y de espacio, cerrando aulas, así de simple. O actuar ante y sobre ambas variables, propiciando invertir esos recursos a través de cambios que tiendan a aumentar la calidad del sistema y ampliar los derechos de las familias. Y entre esas posibilidades de inversión, por supuesto que aparecen, entre otras, la disminución de las ratios o, ¿por qué no?, la ampliación del tiempo del alumnado en los centros, lo que proporcionaría una mayor igualdad de oportunidades. Cualquiera de las opciones van a tener unas consecuencias, no solo educativas, sino sociales, en un corto espacio de tiempo. Consecuencias, pues bueno, para la propia estrategia territorial de Navarra, ya que el cierre de centros rurales, que son los que se están quedando con menos alumnos y alumnas, tendría unas consecuencias muy negativas para la consolidación de la población y el equilibrio de nuestra tierra. Consecuencias, como no, para la Administración educativa, para el Departamento de Educación, el propio Gobierno, que no puede ni debe esperar a que el tema le desborde y, por tanto, debe de abordar una planificación estratégica para los próximos 10 años. Consecuencias para la sociedad en general y, en particular, para las familias, porque, dependiendo de las decisiones que se tomen, se puede ver afectado un principio básico
como es la prestación del servicio público de la educación y la libertad para elegir la educación que las familias desean para sus hijos e hijas consagrada en la Constitución. Y, ¿por qué no? Y, por supuesto, también tiene unas consecuencias de carácter laboral en la medida que afecta a miles de trabajadores, tanto de la enseñanza pública como de la concertada. Y por ello, tal y como dice la exposición de motivos de esta moción, en muchas comunidades autónomas de nuestro país ya se están tomando decisiones al respecto. Bueno, el País Vasco, cuyo acuerdo sindical sirve de muestra en las peticiones que hacen las fuerzas sindicales en Navarra, se ha llegado a ese acuerdo, como digo, pero también en otras como Cataluña o Valencia. Y a partir de ahí es donde quiero incidir, no solo en la pertinencia, sino en la necesidad urgente de que se cumpla el objeto de esta moción. Y quiero recordar que esta cuestión ha estado sobre la mesa toda la legislatura pasada, que desde UPN venimos proponiendo que cualquier actuación se base en una proyección de datos de alumnado, necesidades por zonas, etapas, redes, junto con un análisis de la evolución de la plantilla de profesorado. Incluso en el último debate presupuestario planteamos una enmienda para poner en marcha alguna experiencia piloto en distintos contextos educativos. Hablamos de centros rurales y urbanos, de redes diferentes, de distintos niveles. Enmienda que, por supuesto, como todas de la legislatura pasada, no fue aprobada. Pero lo que sí se hizo fue la inclusión en los presupuestos generales de Navarra de 2023, a través de una enmienda aprobada por unanimidad, de una línea derivada del acuerdo presupuestario que los socios de Gobierno firmaron con Euskal Herria Bildu, denominada Estudios sobre datos demográficos e impacto en el sistema educativo y ratios, con una dotación de 25.000 euros. Esta línea, según los firmantes, lo expresaban a última hora de la legislatura pasada tanto la señora Ruiz como la señora Solana, fue consecuencia del incumplimiento del acuerdo para los presupuestos del año 2021, firmado en el lejano noviembre de 2022, firmado en 2021, en la que el Departamento de Educación se comprometía, cito textualmente, a elaborar para el 30 de junio del año 22 un análisis de datos demográficos y pérdida de alumnado con una proyección a 10 años que contemple una previsión del impacto en los centros educativos y en la posible pérdida de unidades educativas y profesorado. Asimismo, se analizarán propuestas para evitar esta situación en materia de rebaja de ratios u otras medidas específicas que favorezcan la cohesión social y territorial. Pues bien, a pesar de que el consejero ha anunciado aquí en diversas ocasiones que ya se habían hecho dichos informes, ni los partidos políticos, ni los representantes del profesorado, ni los componentes de la comunidad educativa en general tenemos noticia de esos estudios. Luego concretaré una información que me ha llegado del propio departamento esta semana al respecto. Desde UPN apostamos por que esta legislatura sea lo que no fue la legislatura anterior, llena de poca información, nula transparencia y, por supuesto, de absoluta falta de diálogo en el ámbito educativo, tal y como manifestaron distintos componentes de la comunidad educativa en distintas comparecencias e intervenciones aquí, en esta sede, en este Parlamento. Por ello, nuestra primera moción insiste en poner a disposición de la comunidad educativa unos datos empíricos y contrastados, que deben de servir como base al debate que defina un nuevo escenario educativo para los próximos años con la participación de toda la sociedad, sin exclusiones de ningún tipo. Termino. Dice el Dalai Lama que la falta de transparencia siempre genera desconfianza y una profunda sensación de inseguridad. Aquí, señorías, no venimos a hablar de escuela pública concertada, ni un modelo lingüístico ni otro, ni de escuela rural ni urbana. Esta moción no quiere tratar de esos temas tan recurrentes que tendremos ocasión de ir avanzando y tratando a lo largo de la legislatura. Hablamos solamente de cómo se presta con la mayor calidad y la equidad posible el servicio público de la educación. Y eso, señorías, requiere de la participación no solo de los componentes de la comunidad educativa, que por supuesto también, sino de toda la sociedad navarra, en base a datos de validez contrastada y ello a través de un diálogo sin ningún tipo de exclusión. Por eso es tan importante su apoyo, el apoyo unánime a esta moción que presentamos desde UPN, a lo que por supuesto les animo. Muchas gracias.